Ale, muy buenos días. La Universidad de la Comunicación, a través de la revista Antidogma, pues tiene el honor de platicar contigo. Es un verdadero honor y nos da muchísimo gusto estar el día de hoy. Estamos aquí, Adriana Martínez Renaguiar y Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer. Y nos gustaría mucho platicar sobre este evento que va a haber en la Ciudad de México en fechas próximas, el Abierto Mexicano de Diseño. Nos gustaría muchísimo que tú, así de manera espontánea, nos cuentes cuál es la implicación que tiene y que ha tenido el Museo Franz Mayer en estas ediciones. Esta es la 7ª edición. Entonces, desde 2013, ¿cuáles son las implicaciones del Museo Franz Mayer? Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias, me da un gusto enorme tenerlas aquí, recibirlas, y especialmente para hablar del Abierto Mexicano de Diseño, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque el Franz Mayer realmente ha hecho del diseño contemporáneo, del diseño internacional y mexicano, una de sus líneas curatoriales, ¿no? Realmente nos sentimos muy privilegiados de ser el museo que ha acercado al diseño a nuevas generaciones, y sobre todo porque tiene un diálogo súper natural con nuestra fabulosa colección que está centrada en las artes decorativas, que al final de cuentas es diseño, aunque sea del 16, del 17 o del 18, son objetos maravillosos que cumplieron una función y que obviamente la manera en la que fueron elaborados pues cumple con todas las características que tiene el diseño contemporáneo. Entonces, pues nos da mucho gusto que ya es como histórico que el Franz Mayer sea una de las sedes del Abierto Mexicano de Diseño, ¿no? Nos parece fundamental, y en ese sentido estamos muy contentos de ser aliados del Abierto, porque el hecho de que el diseño se presente en museos nos empieza a modificar la visión de lo que es la disciplina y los objetos que la rodean o que a través de el diseño se llevan a cabo, tienen un valor muy importante en términos de la configuración cultural y artística de nuestro país, y especialmente porque tenemos diseñadores muy buenos, ¿no? Entonces, la idea de que el diseño esté en los museos pone en valor todos estos objetos y sobre todo todos los procesos que conllevan el desarrollo final de cualquiera que sea el producto de diseño, ¿no? Y nos habla de cómo pues la sociedad tiene que mirar de una manera distinta a estos productos cuando obviamente tienen la calidad que corresponda, pero por fortuna en nuestro país hay muchos diseñadores. Entonces, esa es la razón por la cual el Franz Mayer ha estado desde un inicio muy abierto a trabajar con esta iniciativa que reúne a muchísimos diseñadores. El año pasado, el Abierto Mexicano de Diseño en el Franz Mayer tuvo como sede, fuimos en la sede del pabellón universitario. Esto es súper importante para ustedes que están en el ámbito de las universidades. Esto fue realmente muy, muy enriquecedor para el museo, para los públicos, para las universidades participantes y sobre todo para estos jóvenes diseñadores en ciernes que ya podían presentar frente a un público y someterse de alguna manera pues a la valoración de estos públicos de sus objetos de diseño o de sus procesos de diseño, y esto realmente creo que enriquece muchísimo las actividades del museo, ¿no? El museo hoy por hoy, ustedes lo saben perfectamente, pues ya no se concibe como un espacio sagrado en el cual estamos poniendo en valor estos objetos irreemplazables. Por supuesto que hay una parte en la que es así, pero hay otra parte que es la que me parece más enriquecedora, como más rica, más pertinente, que es el museo como una plataforma de construcción de verdades múltiples, de miradas distintas, de compenetración de distintas maneras de enfocarte en la realidad, ¿no? Es una plataforma que creo que construye y que tiene que ser en ese sentido fluida y abrevar de distintas cosas. Entonces nos parece fantástico en el Franz Mayer, donde hay arte, donde hay artes decorativas, donde hay fotografía, donde estos maravillosos libros se sume el elemento de la contemporaneidad que da el diseño.
Y me encanta, Ale, que hayas arrancado por ahí, porque justamente yo soy historiadora de arte, ¿no? Entonces está esta, digamos, discusión pues eterna, algunos dirán bizantina, entre este distingo entre las bellas artes y las artes decorativas o el arte popular. Y en ese sentido, tú mencionabas justo esta palabra importantísima que es el musear, el ponerlo, digamos, en este estatus en el que están justamente metiéndose en valor todas sus características. Pero digamos, a título personal, ¿tú qué diferencias encontrarías, si es que las hay, y cuáles son, entre un arte con mayúsculas y un arte decorativo o un objeto de diseño que, digamos, llega a un nivel estético que hay que pues, considerar? Pues te digo que con franqueza, la única diferencia que yo en lo personal encontraría es que esos objetos cumplen una función, mientras que muchas veces el objeto artístico no tiene una función precisa, digo, más allá de detonar maravillosos procesos de apreciación de la obra, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos hablando de un objeto de diseño, pues fundamentalmente lo que estamos hablando es de algo que fue creado para solucionar un problema, solucionarlo de la mejor manera posible, de una manera estética y con toda la maestría y dominio de los materiales. Desde mi punto de vista, esa sería la única, digamos, diferencia, porque el resto de los procesos en los que se involucra, pues obviamente el talento, la inspiración, la creatividad, el saber hacer, está presente en la elaboración de una obra artística como lo está en un maravilloso rebozo o como lo está en una fantástica silla, ¿no? O en un textil extraordinario. Entonces creo que esto que tú mencionas de por qué no mejor encontramos esos vasos comunicantes y creamos esas categorías que nos permiten acercarnos de una manera enriquecedora a estas maneras de hacer arte, ¿no? Y artefactos artísticos, creo que es lo que nos presenta como reto el futuro, ¿no? Más que estar buscando caracterizaciones que fueron dadas hace cientos de años. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Y en ese sentido yo quisiera centrar el tema en este que es el tema del abierto mexicano de esta edición, que es popular, lo popular, ¿no? Y realmente el statement curatorial es bien interesante porque, digamos, trata de ir desmenuzando qué carambas es esto que llamamos popular, porque leyendo yo a Néstor García Cancrini decía un poco que es este término que todos acariciamos, que en un primer momento no nos queríamos acercar a él de la academia porque los estudiosos, ¿no?, lo veían como algo pues a lo mejor no digno de ser estudiado, y después al contrario se volvió lo popular con mayúscula y hoy por hoy incluso se entrecomilla, ¿no? ¿Y qué pasa con el entrecomillado? Que en el entrecomillado cabe todo y de pronto no sabemos qué es lo popular, qué llamamos popular, ¿no? Y están las artes populares y es evidentemente hablar en su raíz etimológica del pueblo, de algo que emana del pueblo, pero digamos de cara a este abierto mexicano de diseño, el debatir o el poner sobre la mesa lo popular, ¿no? También en esta coyuntura política internacional en la que estamos, en la que muchos están hablando también de regímenes populistas, digamos, creo que pone un tema sobre la mesa muy interesante y que busca también todas estas manifestaciones que se dan un tanto cuanto de manera, pues no sé si natural, pero es una sobrecarga de estímulos la que vivimos aquí en el centro histórico y justamente es donde estamos ubicados en este magnífico edificio del siglo XVI. ¿Qué nos dirías al respecto de este concepto de lo popular? Pues mira, me parece que es fantástico y pues no puedo adelantar qué es lo que va a suceder en estas discusiones, pero me parece fantástico que justamente se haya elegido ese tema para el abierto mexicano de diseño. ¿Por qué? Pues por todo lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué es lo popular? ¿De dónde viene lo popular? Lo popular debe de ser validado por la institución museística, debe ser validado por la academia, o justamente esta validación le va a quitar su carácter de popular, ¿no? Creo que también nos mete a una discusión que tiene que ver con la creatividad y la innovación en las sociedades, ¿no? Y si eso es popular, pues qué fantástico, ¿no? Que haya más de eso,
¿no? Nos habla también, pues, de procesos identitarios, ¿no? Muchas veces lo popular está mucho más ligado a aquello con lo que nos identificamos, obviamente, que con aquellas construcciones que no necesariamente vienen de lo que abrevamos día con día, ¿no? Pero creo que justamente en estos procesos de discusión que están como muy enfocados a la tarea del museo, a la tarea de las colecciones, a la tarea de repensarnos, que tienen que ver con procesos de decolonización de las colecciones o de incorporar distintos elementos a lo que puede ser los procesos curatoriales, pues me parece fantástico que estemos hablando de lo popular, ¿no? Porque justamente lo que creo que todos los museos querríamos es que todo lo que somos y lo que tenemos sea popular. En ese sentido, que sea relevante. A lo mejor esa pudiera ser otra de las pues, vínculos que podemos hacer entre lo popular y lo no popular. Lo popular nos es relevante porque lo conocemos, porque nos dice algo de nosotros mismos o de nuestra sociedad, en fin. Entonces me parece que es súper atinado que el abierto se dedique a eso. Ha habido ya otros ejercicios en términos de diseño, en el cual se ha hecho un énfasis muy particular en el tema de lo popular. Recuerdo una exposición que tuvo Elena Malet hace mucho tiempo, que se llamaba Repensando la Tradición, en la cual justamente también veía aquellos diseñadores que se nutren, se inspiran o que directamente trabajan lo popular a través de distintos esquemas. Y yo creo que uno de los puntos que detonó un conocimiento mayor y una presencia mayor del diseño mexicano fuera de nuestras fronteras tuvo que ver con esto, ¿no? Con estos binomios creativos, de alguna manera, en la cual lo popular, a través de materiales propios de México o procesos históricos propios de México, los diseñadores les daban una relectura, una lectura distinta, y eso siento que detonó un interés muy particular sobre el diseño mexicano. Así es que bienvenida que el abierto esté dedicado a lo popular y sobre todo que sirva como una plataforma para discutir este término que justamente tiene tantas connotaciones, ¿no? Oye, Eli, y a mí me gustaría preguntarte, tanto las ediciones anteriores como en esta, ¿cómo se toma la decisión de la participación del Franz Mayer? ¿Cómo se elige cuál va a ser el tema, cuál va a ser la exposición? ¿Cómo organizan las participaciones en las que va a haber lugar? Como nos decías, que en el pasado había estado como en una sede, ¿no? La vinculación universitaria y todo esto. Que nos platicaras, además de que nos cuentes este año en lo particular, de qué va el Abierto Mexicano de Diseño del Museo Franz Mayer, que nos hables un poquito de esta construcción temática de año con año y si hay alguna secuencia, si hay algún vínculo, si está relacionado de alguna manera con lo que queda pendiente de los anteriores, o dices, es que aquí sería interesante, o viene desde el otro lado el Abierto Mexicano de Diseño, les dice, oigan, nos gustaría que entonces, ¿cómo va la cosa? Normalmente el abierto ha trabajado, pues ustedes saben, es un consejo de diseñadores. Ellos cada vez han trabajado de una manera pues más cercana a los procesos curatoriales, ¿no? De alguna manera van discutiendo qué tema quieren abordar y son ellos los que se acercan a las distintas sedes, en la mayoría de los casos, proponiendo algunos proyectos, o nos invitan a un diálogo en el cual podamos, pues, del menú que ellos están vislumbrando como interesante para detonar más procesos de discusión y de diálogo en torno al diseño, pudieran ser de interés para el Franz Mayer, ¿no? El año pasado, pues, el Franz Mayer realmente tiene la fortuna de tener un público muy joven, un público fundamentalmente universitario, entonces eso hacía que tuviera mucho sentido que el pabellón académico pudiera estar aquí, ¿no? Y contábamos, además de con salas para exhibir los proyectos, pues con un auditorio en el cual pudieran darse una serie de charlas y una serie de presentaciones, ¿no? En este caso, lo que se optó por presentar en el
el marco del Abierto Mexicano de Diseño. Es una exposición que va a estar curada por Emiliano Godoy y que versa sobre el diseño en vidrio. Obviamente está muy vinculada a una espléndida entidad creadora de vidrio que es Nubel, que se ha caracterizado por estos procesos de diseño fantástico en el cual trabaja con artistas y con diseñadores para innovar en el diseño del vidrio y también para generar piezas fabulosas. Y lo escogimos y nos entusiasmamos muchísimo porque el Franz Mayer tiene una enorme colección de vidrio. Entonces, de alguna manera, una de las cosas que nos encanta poder pues, transmitir y que ojalá lo hagamos cada vez de una manera más contundente, es que hay un proceso. Nada llega de nada, ¿no? No hay una implantación de las cosas. Hay procesos en los cuales se van modificando ciertos objetos, su uso, o se va democratizando, pero que puedes trazarlos desde el inicio, en este caso no tanto con el vidrio, pero desde tiempos muy remotos y cómo se va modificando hasta hoy, ¿no? Entonces nos pareció fantástico que justamente tratando de lo popular, el vidrio es algo que hoy por hoy nos parece que pues inconcebible que no tengamos un vaso ahí a la mano, una botellita o lo que sea, pero por supuesto que sabemos que hubo momentos en que eso era un bien de enorme lujo, ¿no? Era un bien preciado, que solamente podía estar en aquellos palacios, casas o lugares que obviamente tuvieran sus dueños grandes capacidades económicas. Entonces nos pareció fantástico poder sumar a la discusión de nuestras colecciones esos procesos creativos y de innovación que nos llevan del cristal de la granja a una pieza diseñada por Teodoro González de León en vidrio, ¿no? O que nos pudieran llevar del cristal de Pepita a la extraordinaria botella que hoy alberga este tequila fantástico que es la Casa Dragón, que tiene una botella de cristal de Pepita. Entonces, ¿sabes? Como que tenía mucho sentido generar la posibilidad de estos diálogos. Entonces vamos a recibir a partir del 10 de octubre, está ya abierta a todo el que nos quiera visitar, la exposición que se llama Invisible, diseño en vidrio, y por supuesto siempre las exposiciones, ustedes lo saben perfecto, son un esfuerzo mayúsculo, entonces pues la vamos a dejar más allá del Abierto Mexicano del Diseño, que son solamente unos 4 días, muchísima actividad, pero son 4 días, y en este caso la exposición se va a quedar hasta febrero del próximo año, lo cual nos permite pues, 4 meses en los cuales realmente el público se acerque a esto y va a estar acompañada de un programa de conversaciones y charlas, unas en el marco del abierto y otras que continuarán acompañando a la vida de la exposición. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Sentimos que da muchísimo que hablar en términos de técnicas tradicionales en México en relación al vidrio, en relación a una colección muy importante que nos acerca a la producción de vidrio en distintos ámbitos geográficos y nos lleva a la contemporaneidad del vidrio y procesos fantásticos que yo no soy experta en esos temas, pero que la exposición va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, el color en el vidrio. No, o sea, hay una serie de cosas que de verdad nosotros damos por hecho y que de pronto dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente cómo se hace, ¿no? ¿Qué le muelen? ¿Qué le ponen? Es un compuesto químico, o sea, en fin, nos va a permitir ver los procesos de los diseñadores en relación a concebir una pieza en un material tan frágil, el vidrio no es tan frágil, y otro tipo de procesos que tienen que ver con la técnica misma del vidrio. Yo quería regresar nada más a la temática, porque si no me equivoco, van a tener diseño de Teodoro González de León, del mismo Francisco Toledo, etc. ¿Son diseños de vidrio de diferentes personas? ¿Es una curaduría? ¿Se hicieron piezas exprofeso para la muestra?
Básicamente es una curaduría que hizo Emiliano, en la cual tienes pues un panorama como muy general de piezas que no necesariamente son de autor, porque eso también es fantástico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que no necesariamente todo tiene que tener un nombre de diseñador asociado a ellos, y en otros casos pues sí son piezas que tienen que ver con el diseño desde Teodoro o Manuel Álvarez o el propio Emiliano o Héctor Esraue o otros diseñadores internacionales, ¿no? Y eso pues lo que te va a permitir es como entrar un poco al mundo del vidrio. Creo que la idea de la exposición, más allá de distinguir el talento fantástico de distintos diseñadores, es justamente un clavado a un proceso, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece muy interesante cuando hacemos exposiciones de diseño, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la apreciación estética de estas fabulosas piezas, ¿no? Sean de vidrio o sean muebles, y de pronto se nos olvida que detrás de eso hay un proceso técnico que es el que al final de cuentas le da su calidad y lo vuelve irrepetible, ¿no? Yo muchas veces he tenido ganas de que deshuesemos una de nuestras sillas del siglo XVII, ¿no? Porque lo que me encantaría que nuestros visitantes y sobre todo los jóvenes diseñadores puedan ver son los procesos de ensamblaje, cuando no había ni cortadoras de precisión, ni había clavitos, ni había, es decir, que realmente estabas trabajando con una maestría y un dominio técnico increíbles. Entonces, lo que me parece muy atractivo de esta exposición de Invisible Diseño en Vidrio es que, paradoja con su título, va a convertir en visible aquello que muchas veces pues ni siquiera pensamos, que es un proceso que va detrás de la creación de un objeto que soluciona un problema con una maestría particular, con un dominio de un material difícil y que por el otro lado pretende pues una durabilidad y sobre todo pues, tener también una función estética, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy divertido para todos pues enfrentarnos a este diseño en vidrio, ¿no? Oye, Ale, y hablando de procesos, porque eso me parece súper interesante, y de pronto no solamente para la audiencia universitaria, sino yo creo que es algún interés del público en general, me gustaría que les platicaras un poquito sobre el tema propio de la exposición, cómo se va construyendo la exposición, digamos, cuáles son los procesos que la llevan a cabo desde la planeación y la preparación, y quienes se involucran, y tu gente del museo, y quiénes son los embaladores, transportistas, los museógrafos, ¿no? En fin, el montaje, un poquito hablarnos de esto. ¿Quién mejor que la directora de Franz Mayer para hablarnos de estos procesos? Claro, pues yo creo que ese es uno de los secretos mejor guardados de los museos, ¿no? Esto, lo que pasa entre bastidores, ¿no? Tras bambalinas, que tiene que ver con cuánta gente se involucra en lo que al final de cuentas llega un día, todos entramos, qué bonito se ve, bravo, bravo, y disfrutamos de eso, ¿no? El proceso, hay muchas maneras de dar inicio a un proceso de exposición, hay muchas formas diferentes, ¿no? Pero normalmente surge pues de un interés, ¿no? Oye, ¿qué podríamos hacer? Tenemos aquí esta fantástica colección de vidrio de Franz Mayer, ¿qué podríamos hacer para ponerle en valor y que tenga este diálogo con lo que está pasando hoy por hoy? Oye, pues ¿por qué no una exposición de vidrio contemporáneo? ¿Okay? ¿Quién pudiera ser la mejor gente para curarla? En este caso, pues, un diseñador, ¿no? En otros casos tú puedes elegir que sea un historiador del arte, dependiendo de la materia, un antropólogo, en fin. Normalmente lo que buscas es un especialista, pero un especialista que tenga la capacidad de transmitir su enorme conocimiento a un público. Nada podrá llevar a, pues, digamos que la hecatombe en una exposición, que elegir a un especialista que no quiere que los demás nos enteremos de todo lo que sabe, ¿no? O que quiere hacer un libro,
y no una exposición, ¿no? Entonces realmente lo que buscas es una persona que tenga estas capacidades de transmitir de una manera compleja, pero también amable, entretenida, que pueda dar con muchos matices y niveles de lectura, pues una materia, ¿no? Entonces normalmente esta persona pues, se vuelve el curador de la exposición, ¿no? El proceso curatorial yo creo que es fantástico, pero ciertamente puede ser largo y arduo, ¿no? Tú puedes tener una maravillosa idea y después descubres que no hay piezas suficientes para ponerla pues, en escena, ¿no? O que no te las van a prestar, en fin, ¿no? Pero normalmente pues, tú lo que desarrollas es una idea que querrás presentar y de ahí vas afinando, ¿no? A generar unos ciertos núcleos temáticos, en fin, ¿no? Esto es normalmente pues, el trabajo del curador, que algunas veces está acompañado de pues, investigadores o gente que le auxilia, ¿no? Cuando el curador es externo al museo, normalmente pues, hay un trabajo en el cual este curador va por su camino y cada X tiempo pues, hay reuniones con el museo como para ir perfilando hacia dónde vamos, ¿no? Yo siempre he creído que desde un inicio de los proyectos de exposición tienen que estar los que van a investigar y por lo tanto nos van a dar la carne de la exposición, pero tiene que ir acompañado de los que van a llevar los programas públicos, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir acompañando estas ideas para que el público tenga una experiencia más rica y que pueda tener distintos niveles de lectura y que podamos hacerla interesante y atractiva para los distintos niveles de públicos que también tienen los museos, ¿no? Y de la mano que esté también el equipo de comunicación, ¿no? Muchas veces es al final que hace el logo y bueno, si hubieran estado desde un inicio, ¿no? Que pueda haber este planteamiento. Y por supuesto, pues el museógrafo, ¿no? O el equipo de montaje. El museógrafo es aquel que le va a dar pues, al espacio físico que alberga la muestra las mejores características posibles para el lucimiento de las piezas, para una circulación adecuada con los visitantes, para unos niveles de literal lectura de cédulas adecuado, y el equipo de montaje es aquel que se va a encargar de que estas maravillosas piezas no se nos caigan de una caja a una base, ¿no? Y que lo hará con muchísimo cuidado y que muchas veces el equipo de montaje te da ideas fantásticas que no se le habían ocurrido ni al museógrafo, ni al curador, ni al director, de cómo solucionar de una manera mucho más eficaz algún montaje de una exposición, ¿no? Entonces, finalmente, el grupo de personas que se involucran es muy amplio. Y son procesos en los que como que todos se juntan y luego te dispersas y luego te juntas y luego te dispersas. Es muy difícil trabajar el proceso de una exposición todos en bola, ¿no? Hay como caminos muy claros que cada una de las entidades o de las áreas tiene que seguir, pero siempre tienes que volver a unirte para que este proceso final que sea una idea interesante, que puede estar cabalmente presentada, que pueda ser entendible y comprensible y divertida y entretenida para los públicos y que por el otro lado te maneje distintos niveles de acercamiento, ¿no? De acuerdo a tus intereses particulares, pues creo que son como los puntos fundamentales, ¿no? En el caso, se imaginarán, de una exposición de vidrio, pues el tema que tiene que ver es pues, la posible fragilidad de estas piezas. Y en este caso pues hay otro grupo de personas que son fundamentales, que tiene que ver con quién embala y quién transporta, ¿no? Que esas personas normalmente nunca las ve uno y que son estas gentes con una capacidad increíble de ver un objeto y saber qué caja es la que mejor le acompaña y qué tipo de soporte, molde o apoyo de embalaje va a tener, ¿no? Es un trabajo muy especializado, no es que puedas tú ir a la bodega de un diseñador, el curador elige una serie de piezas y ahora los que embalan tendrán que saber cómo poder
poderla transportar con seguridad. Cuando una exposición va a viajar, pues ese proceso es todavía más complejo, ¿no? Y después el transportista, que obviamente pues muchas veces el embalaje y el transporte van de la mano de una compañía especializada en el manejo de obras artísticas y pues son como parte fundamental de todo este equipo, ¿no? Después hay unas gentes que a mí me fascinan y que en el caso de el diseño en vidrio va a ser un reto que tiene que ver con el equipo de iluminación, ¿no? Que muchas veces va de la mano del museógrafo, algunas veces es otro equipo distinto el que entra en su momento y que justamente es el que va a revelar, ¿no?, estos objetos bajo su mejor cara, su mejor forma, generar la atmósfera que queremos en la sala. Queremos una atmósfera teatral, queremos una atmósfera dramática, queremos que haya un punto focal, queremos que más bien sea todo diáfano. Hay tantas maneras de enfrentar el tema de cómo ilumino, que realmente me parece que es como una disciplina también fascinante, ¿no? Y que en el caso del vidrio es un reto. Entonces vamos a ver cómo lo logramos. Seguramente podremos sacar la casta y hacerlo muy bien, pero obviamente son piezas muy difíciles de iluminar. ¿Por qué razón? Pues porque reflejan, porque cualquier cosa se les nota, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que para quienes están interesados en la gestión cultural o les interesa la historia del arte o les interesa pensar en, yo voy a hacer exposiciones, pues tienen que pensar que es un proceso fascinante y yo creo que un proceso absolutamente maravilloso en relación a que pases de una idea que está en un papelito de 4 párrafos a 1000 metros cuadrados, con museografía, iluminación, piezas, seguros, etcétera, etcétera, pero que sí se entienda que es un proceso complejo, ¿no? Y que cada vez va a ser más complejo. ¿Por qué razón? Porque los museos están compitiendo por públicos frente a muchísimas otras opciones. Entonces nuestra capacidad, ahora sí literal, de poner en escena, se está volviendo cada vez más sofisticada, ¿no? Yo creo que esto presenta oportunidades maravillosas para los museos, también nos presenta un reto enorme, ¿no? Porque tal vez los públicos no saben la diferencia que puede haber entre el presupuesto de la industria del entretenimiento y los presupuestos de las instituciones culturales o artísticas, ¿no? Pero sí tenemos que estar muy conscientes de que estas sencillas puestas en escena de las exposiciones no necesariamente son ya lo que los públicos esperan. Pero también tenemos que ser conscientes de que somos un museo o que nuestro producto a consumir no pasa por otros procesos de consumo, de ocio o entretenimiento, y que por lo tanto tenemos que darle al público, pues por supuesto que la mejor experiencia posible, pero también invitarlo a que haga un esfuerzo de consumo de la manera en que el arte, la cultura, los procesos culturales y educativos requieren, que es distinto, ¿no? Pues yo nada más quería justo agradecerte porque mi siguiente pregunta iba encaminada a ¿qué le dirías a los chicos que están estudiando cosas relacionadas con este mundo del arte y esta manera en la que has ido desenvolviendo, desempacando el museo, todos los diferentes áreas que forman parte de una institución tan benévola dentro del así llamado mundo del arte, ¿no? Porque evidentemente están galerías, están ahora el espacio público se vuelve de pronto en una suerte de museo, que es algo que también aprovecha mucho el Abierto Mexicano de Diseño al poner en la calle, en las plazas públicas o de pronto en lugares inesperados. Y yo quería hablar un poco del centro histórico, el centro histórico como espacio geográfico para que esto suceda, que sigue siendo hoy por hoy, digo, somos una de las ciudades en el mundo con mayor museos, y creo que esto lo sabe muy bien, bueno, el mexicano, el ciudadano de la hoy así llamada Ciudad de México,
¿cómo hacemos para que, en efecto, sigamos desempolvando al museo sin hacer que deje de ser museo y con toda esta pues, impronta hacia la cultura que ya de por sí es importante en esta ciudad? Claro, pues yo creo que es un camino de dos vías, ¿no? Por un lado, la institución museo se está reformulando, ¿no? Y de alguna manera tiene que crear pues, mejores canales de interacción, ¿no? Con sus públicos. Hoy por hoy, por las redes sociales, por otro tipo de fenómenos, todos buscamos participar de un proceso. Ya no nos gusta ser nada más espectadores inertes de la cosa, nos gusta de alguna manera pues tener algo que decir, ¿no? Entonces sí creo que los museos tienen que ser más participativos, más flexibles y en ese sentido pues como que dialogar de una manera más directa y eficaz con estas preocupaciones que tenemos hoy en día de cómo participo, cómo creo contenidos, dónde me tomo la selfie. Es decir, hay muchísimos niveles que te pueden llevar a estar adentro del museo y creo que eso hace que sea un momento particularmente enriquecedor. Por el otro lado, creo que los visitantes también tienen que tener muy claro un tema, es que lo que nosotros creemos que va a existir siempre puede dejar de existir. Y los museos son un ente muy frágil. Requiere visitantes, requiere financiamientos, requiere cuidados y atención, ¿no? Pero fundamentalmente, repito, requiere visitantes. Entonces, la mejor manera de activar, de que esto siga vivo, de que sea nuestro, es estando ahí, ¿no? Yo como digo, me parece fascinante que nos sigan en redes. Me encanta. Ya nos sigues, ahora visítanos. ¿No? ¿Por qué razón? Porque lo que el museo vive de los visitantes. Nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido si no es para el visitante de hoy y para el visitante del futuro. Es decir, conservamos obras artísticas porque creemos que las generaciones futuras se van a beneficiar de esto, ¿no? Por el otro lado, sí creo que el centro histórico, por distintos fenómenos que tienen que ver con procesos de inseguridad, de deterioro, etcétera, etcétera, requiere como nunca de que estemos presentes, no solamente en las calles, en las plazas, sino haciendo uso de esta infraestructura cultural de la cual somos privilegiados y que tenemos, ¿no? Me encanta lo que mencionabas, el abierto mexicano haciendo uso del espacio público, y yo creo que todos debemos de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, culturales, artísticas, sociales, reivindicar este uso del espacio público para detonar procesos artísticos, creativos, de desarrollo, ¿no? De pronto es increíble que el espacio público ha sido tomado por, ¿no?, el ambulantaje o por el comercio informal o por... Ese espacio es nuestro, ¿no? Le pertenece a los ciudadanos en el mejor sentido y tenemos que, pues sí, hacer un trabajo pues muy claro de que esos espacios viven gracias a que nosotros estemos ahí, ¿no? Particularmente en el caso de Franz Mayer, pues yo invito a quienes no hayan venido a que vengan, no solo porque nos encanta este museo, efectivamente, como decías, está albergado en un edificio histórico fabuloso, pero también porque se descubrirán una plaza fantástica. Es una de las plazas más bonitas del centro histórico, una de las más antiguas, ¿no? Y que tiene todavía una unidad arquitectónica que es absolutamente preciosa, ¿no? En sus proporciones, te da una idea de lo que esta ciudad fue y que realmente entendemos perfecto la fascinación que durante siglos ha generado en distintos visitantes, ¿no? La Plaza de la Santa Veracruz, yo creo que es una de las plazas más lindas. En pocos espacios tienes casi dándose la mano dos iglesias de la talla de la iglesia de la Santa Veracruz y de la iglesia de San Juan de Dios, con dos museos ahí, ¿no? Entonces, bueno, la zona obviamente tiene problemas. Por fortuna hay ya un proyecto que
pues hoy nos tiene un poquito atrapados porque hay calles levantadas por todos lados, pero en breve terminará este proceso, pero realmente de ampliación de lo que es el espacio del centro histórico y que podamos generar más espacios justamente de cultura, de interacción y de comunidad, ¿no? Entonces yo creo que para el centro histórico de la Ciudad de México es fundamental, y los museos que aquí estamos, es fundamental que los visitantes vengan, ¿sabes? En bici, en metrobús, en metro, en coche, o sea, como quieran, pero vengan, que no está tan difícil llegar, ¿no? Claro. Y que podamos disfrutar de una oferta que te lleva de un lado al otro, de un momento de México al otro, que me parece a mí pues, fascinante, ¿no? ¿Será que me dedico a esto? Pero he encontrado en otros amigos que no necesariamente se dedican a esto, que solamente es tema de probarlo y te vas a quedar enganchado para siempre con este tema del arte, de la cultura y de vivir una ciudad a través de sus procesos creativos y de la gente que está haciéndolos posibles. Claro. Oye, Ale, yo voy a aprovechar porque podríamos platicar contigo horas y yo quisiera que en el futuro nos dieras más oportunidades de comentar contigo, porque yo les quiero comentar que Alejandra de la Paz es un pilar en la gestión cultural. Yo tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años, curiosamente este año son 20 años, Ale, que tuve la oportunidad de sumarme a su equipo de trabajo en el otrora Conaculta, cuando tú eras la directora general de Asuntos Internacionales. De ahí más o menos he seguido su carrera. No me sé tu currículum al 100, pero lo que sí sé es que Alejandra de la Paz ha tenido una diversidad de oportunidades y de trabajos, y siempre con esta pasión que la caracteriza y que ustedes están siendo testigos de ella, ha estado desde el lado de las relaciones exteriores, ha sido en su momento trabajando en el consulado, ¿no? Estuviste en Barcelona, si no mal recuerdo, Sí, agregada cultural, posteriormente pues has estado dirigiendo el área de cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuvimos oportunidad de volver a coincidir en su momento cuando Ale fue directora de la coordinación de artes plásticas, ahora de artes visuales, porque las cosas se van modificando y todo esto. Y estuviste también en la apertura del Museo Juan Soriano en Cuernavaca. Vaya, bueno, es una historia larguísima, como verán. No quería yo hablar de años, pero bueno, es realmente un paquete de años y un paquete de experiencias. A mí algo que me gusta resaltar y que quisiera yo poner mucho énfasis por la temática en la que estamos y por desde donde venimos. En Antidogma creemos muchísimo en la diversidad cultural, creemos muchísimo en los distintos medios para hacer la cultura realidad. Sabemos que tenemos estas grandes instituciones gubernamentales, pero tenemos al sector privado también. Y finalmente uno acaba siendo responsable también de su nutrición cultural. A mí me gustaría mucho que nos platicaras cómo contagiar a las juventudes, a las nuevas generaciones, porque no solo es compartir todo lo que tú sabes y lo que haces en este lugar, hay que contagiarlos, porque algo fundamental que nunca se nos debe de olvidar es la creación de públicos. ¿Cómo hacemos para verdaderamente contagiar esta alegría, esta pasión, la utilidad que tiene el arte y la cultura? Entonces, con esto me gustaría que pudiéramos cerrar, que nos dieras este mensaje de Alejandra de la Paz, ¿qué nos sugiere a toda la colectividad y a la comunidad para incrementar los públicos, para hacer justamente del consumo cultural una praxis en nuestro país y que las instituciones educativas también se pongan las pilas en ello? Claro, sí, era lo que comentaba hace un ratito, ¿no? Esto es una calle que tiene dos vías, una tiene que ver con las instituciones culturales y otra tiene que ver con nuestros públicos, ¿no? Como comentaba yo, creo que el reto mayor es justamente irte transformando como institución, sea un museo, sea un teatro, sea un espacio de música, etcétera, irte transformando como de nicho cerrado a plataforma abierta, ¿no? En el cual la participación de grupos cada vez más amplios y de alguna manera generar estos diálogos que tanto enriquecen las ideas que uno pueda tener sobre lo que tiene que estar haciendo.
abrir las instituciones a distintos procesos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me encanta aquí en el Franz Mayer es creamos un programa que se llama Estudio Abierto, en el cual invitamos a quien quiera a venir a bocetar, dibujar, copiar, etcétera. Es casi ven y róbate una idea. Pero el tema aquí que es fundamental, más allá de que encuentres inspiración en estas cosas, es entender que los procesos de aprendizaje hoy por hoy son mucho más ricos y mucho más interesantes si los vamos construyendo nosotros. La unidireccionalidad de un mensaje ya no necesariamente nos sirve en crear competencias, capacidades, etcétera, ¿no? Tenemos que ir nosotros buscando dónde están esos mensajes que van construyéndonos como entes productivos, creativos, etcétera, ¿no? Y creo que en la cultura están un montón de mensajes que alientan prácticas que requerimos para enfrentarnos al mundo que viene, que es innovar, crear, solucionar y hacerlo todo de manera empática. Y finalmente entender que las verdades son múltiples. Y yo creo que el arte y la cultura nos brinda de una manera absolutamente gozosa, porque sí es sumamente disfrutable, la posibilidad de adentrarnos a generar, pulir y potenciar estas capacidades que los enormes retos del mundo generan, ¿no? Incluso, digo, una cosa que me encantó, hay un estudio que está, bueno, relativamente reciente, en el cual, bueno, lo que dice es, obviamente, el acercamiento al arte y la cultura detona procesos que todas las empresas deberían de tener muy claros, ¿no? Porque sus empleados serán más eficaces, productivos, etc. Pero por el otro lado, los enormes beneficios que el arte y la cultura y su consumo tienen en una mejor calidad de vida, una vida de más años de vida, lo que potencian en los adultos mayores, ¿no? Obviamente lo que generan en los niños. Entonces también estamos hablando de espacios que generan una calidad y un bienestar de vida que de pronto yo creo que no hemos sido el sector cultural muy eficaz en hacerlos evidentes, ¿no? Entonces sí creo que el tema de hacer públicos, pues es obviamente un reto que nosotros tenemos, pero sí es algo que también los que están queriendo ser públicos, ¿no? Traigan, abreven, etcétera, y que se entienda que pues sí hay procesos. Yo lo que decía es, perdón, a ver, la cultura no son papitas. Es decir, la gratificación no es inmediata, no es yo compro mi bolsita, la abro, me la como, soy feliz. La cultura, por supuesto que es enormemente gratificante, pero requiere una disposición, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es encontrar esa disposición que por supuesto que esté en nosotros. No en balde ha habido arte y cultura desde hace millones de años, y en las condiciones más adversas, si algo está siempre presente, es el arte y la cultura. Las comunidades pueden carecer de muchísimas cosas, pero todas tienen procesos creativos, procesos de identidad, procesos culturales que bien valen la pena. Así es que, pues yo, ¿qué les puedo decir, no? Creo que tenemos que ser más eficaces como instituciones para que nuestros mensajes y nuestros contenidos sean más relevantes, pero sí también como públicos tenemos que abrir estos espacios al disfrute, a la imaginación, sin miedo, ¿no? Y sin prejuicios, porque de repente es que es aburridísimo, ¿cómo? ¿No? Digo, demos chance y luego vemos qué pasa, ¿no? Claro. Pues Ale, te agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad de la Comunicación, y nosotras desde Antidogma te agradecemos enormemente. Yo espero que la gente que vea esta entrevista se contagie de tu entusiasmo y de tu pasión, y que tengamos muchos visitantes, no solo para el Abierto Mexicano de Diseño, sino que se sumen los visitantes a este y a otras instituciones culturales. Gracias, Alejandra de la Paz. Gracias a ustedes, la verdad disfruté mucho el platicar con ustedes. Qué rico, Ale, gracias.